Buenas tardes, Latinoamérica. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro ciclo de webinar de los días martes, como ya es costumbre, y donde ya están participando desde México hasta Argentina en los días martes de nuestros queridísimos webinars. Un abrazo a toda Latinoamérica, un abrazo muy fuerte, sobre todo a quienes pueden estar pasando por alguna situación difícil, pero ya estamos viendo la luz. Ya estamos viendo en algunos países que se está saliendo de nuevo a trabajar con las debidas precauciones, así que estamos saliendo, ojalá con las debidas precauciones y si pueden también quedarse en la casa. Y como es de costumbre, vamos a saludar a todos los que ya están conectándose. Mira, ahí tengo a mi tocayo, no sé si tocayo saben lo que significa en todos los países de Latinoamérica, nos llamamos igual, Patricio ya está saludando, Marcelo, Ralph ya están saludando desde distintos países de Latinoamérica. Si quieren pueden poner como Rolando, que está saludando desde Ciudad de México, Noreida desde República Dominicana, saludar también a nuestros queridísimos amigos de Paraguay, porque vamos a estar también siendo retransmitidos por el canal de 5 días. Así que bienvenidos. Y hoy día es un placer, porque vamos a estar, mira, es un partner, yo diría ya, de Digital Bank, porque nos conocimos el año pasado. Tuvimos una reunión y dijimos, el 2020 vamos a estar más conectados que nunca. Seguimos conectadísimos de forma remota porque queríamos estar en distintos países de Latinoamérica mostrando qué es lo que hacen, cómo pueden eficientar los procesos hoy día de transformación en Latinoamérica, pero es un placer que esté con nosotros Carlos Chavarría, de FAT, quien nos va a hablar hoy día la nueva era del sector financiero post-COVID, que yo creo que es muy importante que ustedes que están en México, un país que lleva a la delantera muchos procesos de transformación, nos puedan ir contando, nos puedan ir mostrando qué es lo que ya han hecho, cómo lo están haciendo también y qué es lo que se viene. Yo creo que eso es lo importante. ¿Cómo estás? Antes de irme, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, Patricio, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a toda la gente que está conectada, toda tu audiencia. Pues ya somos, yo creo que una comunidad como le llamo, Digital Bank. Creo que cada vez somos más y me parece una gran idea ese trabajo que estás haciendo tú y tu equipo. Los felicito y muchas gracias por la invitación. Buenísimo, Carlos. Mira, yo te dejo a ti en este momento, vuelvo al final. Ustedes, amigos, siéntanse libres de poder conversar también con Carlos durante su presentación. Así que nos vemos en un par de minutos más. Chao, chao. Suerte, Carlos. Muchas gracias, Patricio. Pues bueno, bien, como decía Patricio, la situación es complicada. No les quiero hablar de datos respecto al COVID. Yo creo que todos estamos con infodemia, como decimos en México, llenísimos de esta información. Entonces, no es mi intención hablarles de eso, porque ya lo saben. Les tengo datos frescos. Ayer tuve la oportunidad de charlar con algunos clientes nuestros en México y en un par de países más, y los datos son contundentes. Son datos de ayer, como les decía. En general, la venta de productos y servicios financieros se cayó en un 30%. En toda la región es lo mismo. Algunos países más, otros países menos, pero la diferencia debe ser 2 o 3 puntos porcentuales, no más. Entonces, en términos generales, toda Latinoamérica estamos pasando por la misma situación. ¿Cuáles son los productos más afectados? El crédito automotriz. México es un gran exportador de automóviles hacia Estados Unidos y hacia varios países, y se cayó como en un 70%. El crédito hipotecario, los seguros, el crédito empresarial. Justamente ahora, cuando más lo necesitamos, el crédito empresarial se cae. ¿Por qué? Pues porque la actividad presencial no está permitida o bien es un riesgo para todos. Los fideicomisos, los arrendamientos y las inversiones. Es decir, el 70% de los productos se han caído hasta en un 30%. Algunos han repuntado, eso me pareció al principio un dato relevante, después ya no me pareció tan relevante, porque si lo piensan, pues es un poco natural, ¿no? Que subió el crédito al consumo, es decir, todas las tarjetas de crédito o créditos personales, subió el crédito sobre nómina, un crédito que tradicionalmente es un crédito protegido, digamos, porque te cobran directamente de tu sueldo, y el crédito prendario, es decir, la gente que entrega su auto, entrega su reloj, hipoteca su casa,
todo ese tipo de préstamos fueron los únicos que subieron y pues por obvias razones la gente necesita dinero. Entonces, estos datos son actualizados al día de ayer, les decía, al cierre, digamos, de julio. Esto es lo que está pasando en la región. ¿Cómo están los datos? Esto es de la Bolsa Mexicana de Valores, que, insisto, es un reflejo, por lo menos hasta Brasil, pasa lo mismo, si no es que peor. Se cayó casi el 28% de la rentabilidad de los bancos, el 28% del precio de la acción. Y bueno, pues aquí tenemos datos de quiénes fueron los más afectados. Algunos bancos tienen presencia en América Latina, otros no lo tienen, pero insisto, como decía Patricio, es un reflejo de todo lo que está pasando, ¿no? Es una fotografía de México, pero que se decanta en América Latina. Tenemos un problema nuevo, digamos, porque tradicionalmente el sector financiero ha cuidado muchísimo el tema del cobro a tiempo, ¿no? La cartera vencida o diferentes nombres que tiene en diferentes países. Y bueno, es un tema grave que habíamos podido controlar. Y esto también tiene que ver con los temas presenciales. ¿Por qué? Porque pues hacías un préstamo, firmabas 70 páginas, firmabas un pagaré, firmaba un aval de tu pagaré, iban a tu casa, te visitaban, sacaban fotografías, un estudio socioeconómico, etcétera, etcétera, ¿no? O podían ver si tenías un coche, si tenías una casa extra, bueno, podían hacer una verificación de que sí tenía la posibilidad de pagar, incluso pedir referencias en tu empleo, muchas cosas. Y ahora eso, pues, ya no es tan sencillo. Entonces, pues se espera, según la calificadora Moody's, se espera que para este 2020 el impago suba hasta el 10.2%, después de que estábamos alrededor del 1% el año pasado. Entonces, hay datos que son muy relevantes y son muy, muy peligrosos y que hay que cuidar porque, por un lado, se caen muchos productos en el afán de que sigamos colocando, bueno, pues ponemos créditos, ponemos tarjetas, consumo, etcétera, pero aguas, tengamos mucho cuidado, porque entonces hay un riesgo muy alto del impago. ¿Cómo le vas a prestar a una persona en este momento que sí lo necesita, que sí tiene un empleo, pero que no sabes si mañana lo vas a poder encontrar, no sabes si es la persona, no sabes si está declarando lo que dice, lo puedes comprobar si está en su casa, si realmente es su casa, bueno, todas las validaciones por fraude, robo de identidad, etcétera. Entonces, es algo que hay que tener mucho cuidado. Este estudio incluye los países del lado derecho: Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y Panamá. Insisto, es lo mismo que está pasando en todos los demás países. Hay algunos cambios también, no solamente problemas, sino modificaciones a lo que está pasando en el mercado. Por ejemplo, Perú aprobó el retiro de los fondos de ahorro que tienen diferentes nombres en la región: Afore, AFP, Fondo de Ahorro, Fondo de Pensión, etc. Y aprobó Perú el 25% del retiro. ¿Por qué? Porque la gente necesita el dinero que ha venido ahorrando y que es su dinero. Chile también ya lo aprobó hace muy poquito, hasta el 10%, y hasta la fecha llevan 7 millones de solicitudes para el retiro de este fondo, ¿no? Un número brutal considerando el tamaño del país. México ya contaba con estos instrumentos desde hace como 4 o 5 años, ya se podían hacer retiros parciales, se podían hacer varias cosas, pero en este momento aumentó esos retiros a 36%. Y bueno, pues evidentemente las administradoras de estos fondos para el retiro pues han reducido dramáticamente la cantidad de fondos que tienen. ¿Y qué pasa con este tema? ¿Por qué se vuelve tan crítico? Una, porque necesitas el dinero, evidentemente. Pero también pensemos en que en este momento, para que puedas hacer ese retiro, estos fondos, estos bancos que administran estos fondos, necesitan estar seguros de que tú eres quien dices ser. Entonces, hay muy pocos mecanismos para hacer validaciones no presenciales, la famosa prueba de vida. Y no quiero sonar como alarmista, pero hay casos en los que se han solicitado retiros parciales de fondos de personas que perdieron la vida y que el fondo no lo sabe. ¿Por qué? Porque como están saturadas, los registros civiles ni siquiera están actualizados a 2, 3, 4, 5 semanas.
Entonces, se convierte en un tema muy grave, porque por un lado no tienes la certeza, y por otro lado tienes que ir a una sucursal. Imagínense una persona en situación vulnerable, ¿no? Ya sabemos, diabetes, hipertensión, la edad, varias cosas, y que tenga que trasladarse porque necesita retirar una parte de su fondo, de su ahorro, y que se exponga a contagiarse del virus. Entonces se vuelve un tema bastante complejo en realidad. Una es que el gobierno lo permite y que la ley se cambie, pero otra es poderlo ejecutar en la vida real, ¿no? También tenemos casos de fraudes en la distribución de fondos gubernamentales. Es una pena, es terrible, pero es lo que está pasando. Hay alguien que se hace pasar por una persona que debería recibir un fondo, una ayuda, perdón, y saca o tiene el dinero haciéndose pasar por esa persona. Entonces imagínense todo lo que está. Si de por sí la situación es grave, pues se agrava muchísimo más, ¿no? Hay un caso muy reciente en Brasil que retomaron un proyecto que se llama Mi Casa, Mi Vida, bueno, en portugués, para financiar, en este momento, financiar la vivienda popular, y hay una cantidad enorme de fraudes, enorme, hablamos de millones de personas que han sido defraudadas por este problema. Entonces, ya de por sí, insisto, estábamos en una situación complicada y ahora además se nos vienen otros problemas derivados de esto. No es mi intención hablar todo negativo, no va por ahí. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de ayudar en estos últimos 3-4 meses a más de 70 empresas en la región con las opciones que tenemos para las plataformas no presenciales. ¿Qué se puede hacer? A ver, vamos a pensar ya de forma positiva. Partiendo desde el tema legal, que es un tema bastante polémico, digamos, porque México tiene ya una regulación desde el 2018 para hacer ese tipo de operaciones, pero no todos los países lo tienen. Colombia tiene ya una modificación de la ley, en Brasil se puede hacer y se acabó. No hay más regulación. Recientemente platiqué con una abogada experta en estos temas y nos decía, a ver, antes de que se preocupen por si la ley permite o no permite esto, ustedes acérquense a los reguladores y presenten los mecanismos. Ante la situación en la que nos encontramos, tocan la puerta del regulador, ¿no? La superintendencia, bueno, los diferentes organismos que hay en los diferentes países, y presenten el mecanismo, no tengan temor de ello. Presenten los mecanismos que les voy a platicar ahora y con base en esa charla ustedes soliciten cuál es el mecanismo que pueden utilizar y las modificaciones que requieren. Todos los países están, en América Latina y del mundo en general, ¿no? Pero en este momento nos enfocamos en América Latina, todos los países están abiertos a escuchar estos modelos novedosos. ¿Por qué? Porque están conscientes de la situación en la que nos encontramos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, número uno, tenemos que validar la identidad de la persona de forma no presencial. ¿Qué es lo que tienen las bases biométricas o las bases de datos en la región? Tienen básicamente dos cosas, unas más que otras, pero en general son dos cosas, facial y la biometría dactilar. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer la validación de la biometría dactilar a través de una huella por foto. La validación de la biometría de rostro la podemos hacer a través de una selfie con prueba de vida, y vamos a los registros civiles o al RENAPER o a estos al INE en el caso de México y validamos que la información es de la persona que está haciendo este proceso pues de solicitud de crédito, de apertura de una cuenta, etcétera, ¿no? Hay algunos casos como el caso de Chile que ya tienen, que la cédula tiene un chip. Nosotros ya leemos ese chip, obtenemos información de ese chip donde viene su firma, donde viene la fotografía, todo encriptado, y hacemos la validación contra esa fotografía y solamente vamos al registro civil a validar que esté vigente esa cédula. En diferentes modelos, de diferentes formas, pero todos los países de la región tienen el servicio para hacer esta validación de la identidad. Insisto, algunos tienen la vigencia, algunos tienen, el que tiene la vigencia tiene el chip, otros ya sacaron un código QR, como el caso de Brasil, otros tienen una cédula digital, como el caso de Argentina, y así en México también tenemos una nueva cédula, una credencial del lector, como se llama aquí, con un código QR. Lo importante es
que valides en línea de forma no presencial que la persona es quien dice ser, utilizando el mecanismo que corresponde. Hay un tema que hay que cuidar. Casi en todos los países hay una, máximo dos, identificaciones válidas. Entonces, es un tema que hay que cuidar porque, por ejemplo, me han preguntado mucho sobre el pasaporte. El pasaporte es muy difícil, si no tiene chip, es muy difícil de validar su autenticidad. Hay un mercado negro de pasaportes, como todos lo sabemos. Entonces, no recomiendo el uso de pasaporte para validar la identidad de una persona, por lo que ya comenté. Después, tenemos dos opciones. En México, la regulación te permitía desde 2018 hacer una videoconferencia con las personas, una videoconferencia en línea, como lo que estamos haciendo ahora, y poder con eso cumplir con esta famosa ley del KYC, ¿no? El Know Your Customer, o que sepas que no es un narcotraficante, que no es un giro negro, prevención de lavado, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros habíamos propuesto ya una opción extra, que es una videograbación. Entramos en una controversia muy interesante, bueno, muy interesante para nosotros, no tan interesante para los reguladores, pero que al final me parece que tenía sentido, puesto que se cambió la ley, ya que una videoconferencia nunca es en tiempo real. Es decir, nosotros ahora parece que nos comunicamos en tiempo real, pero pues como ustedes saben, a veces las pantallas se quedan como detenidas y eso significa que hay un delay. Entonces, técnicamente no estamos en línea, no estamos en tiempo real. Técnicamente no estamos en tiempo real. Entonces, la propuesta nuestra fue, a ver, si no nos aseguramos que esto es tiempo real, entonces podríamos hacer una videograbación de la persona, por ejemplo, haciendo la declaración, que por aquí tengo un ejemplo, que es yo, Carlos Eduardo Chavarría Gutiérrez, nacido en la Ciudad de México el 23 de julio de 1985, declaro que soy ingeniero en sistemas, ¿no? Todo el speech que tendrías que hacer en una videoconferencia, ahora en una videograbación. Estas dos opciones en México ya son legales. En la videoconferencia, como les decía, de 2018, en marzo del 2020, la Asociación de Bancos de México, en conjunto con la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, publicaron un documento que permite de manera, digamos, para casos fortuitos, como lo que está pasando ahora con la pandemia, tener ciertas facilidades para hacer ese tipo de contratos, y habilitó la opción de hacer esta videograbación. Entonces, ya se puede hacer, y mi recomendación para los demás países es tomen como modelo las leyes de México, vayan con el regulador, llévenselo impreso. Ellos saben, están muy abiertos. Yo he platicado con algunos reguladores en algunos países, como Argentina, Chile, Colombia, y están muy abiertos. O sea, eso es algo que ya hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, porque la verdad es que pensamos que muy probablemente no lo van a aceptar, o muchas veces nos dicen, oye, es que no hay una ley que lo permita. ¿Ok? No hay una ley que lo permita, pero los reguladores están obligados a escucharte, obligados. Y entonces, con base en eso, presentas los mecanismos, estos dos, por ejemplo, y puedes pedir una autorización o una confirmación de criterio, que en términos pragmáticos quiere decir, ¿verdad que puedo hacer esto, regulador? Sí, sí puedes, o no, no puedes, ¿no? Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es una firma autógrafa digital. En América Latina, esto se llama firma electrónica. En México es una firma autógrafa. Pero básicamente el concepto es muy sencillo. Es lo mismo que una firma autógrafa, pero sobre un dispositivo electrónico. Por ejemplo, en Chile, platicaba con una persona del registro civil y nos decían que ellos ya utilizan las tabletas con la pluma, con el lápiz óptico para firmar. En México también, y sé que en muchos países de la región también se utiliza. Bueno, una firma autógrafa es exactamente eso. ¿Cuál es la ventaja contra una firma digital, como le llaman en América Latina, o firma electrónica avanzada, como le llaman en México? La ventaja es que no requieres que la persona tenga la clave, el certificado, la llave y todos estos temas que tienes que estar cargando, y que además no te aseguras de que la persona sea quien dice ser. Con la firma autógrafa digital
En principio, es una firma autógrafa, igual que papel, pero además tienes a la persona videograbada mientras firma. Y además comparamos por biometría facial contra los demás procesos que previamente hiciste, que fue la videograbación y que fue la validación biométrica. Ahora les voy a explicar cómo es un expediente electrónico, pero en principio, si haces estas tres cosas, yo les aseguro de que van a poder colocar productos y servicios de una manera muy eficiente y además muy segura. Hablemos un poco también del tema del aseguramiento de la cobranza. A ver, sí, entiendo muy bien y como les decía, bueno, nos podemos alocar y colocar créditos, pero eso no significa que vamos a poder recuperar nuestra cartera y es un tema que hay que cuidar. El producto que nosotros tenemos y que está siendo un gran éxito es el pagaré digital utilizando blockchain. ¿Cómo funciona esto? Es un documento normal, un documento de PDF, pero que se extrae cierta información que es relevante, como por ejemplo, en la cantidad que nos deben, la persona que nos debe, dónde vive, si tiene un aval, el vencimiento, la tasa de interés después si no nos paga, etcétera, etcétera. Esta información se sube a la cadena de bloques. En este caso, nosotros utilizamos Ethereum por el costo-beneficio, no es tan caro como Bitcoin, y es bastante eficiente. Y el documento per se, tú lo firmas con la firma autógrafa digital y después tú lo puedes endosar las veces que sea necesario. Y cuál es la ventaja que nos da el blockchain, que no podemos ir hacia atrás y borrar o modificar el documento. Entonces, es, pues, como mucha gente en este foro sabe, prácticamente imposible modificar un bloque pasado y tiene siempre el registro. Entonces, cuando tú subes a nuestro visor un documento firmado con blockchain, ves la historia del documento. Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, eres una empresa de cobranza y quisieras comprar un pagaré, pues simplemente el pagaré que te van a vender, te dan una clave y un vector, los abres y vas a ver la historia. Si el pagaré ya fue cobrado y fue cancelado, te va a aparecer cancelado. Y no se puede modificar, porque no está en el documento, está en blockchain. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite tener certeza de que el documento no va a ser destruido y que además no va a ser alterado y ya no es papel. Sobre todo en estos momentos de pandemia, pues resulta que es algo bastante importante, pues tener cuidado, ¿no? Nos han preguntado mucho sobre el tema de la aceptación de todos estos instrumentos, tanto de lo que platiqué antes, todo el proceso de biometría, videograbación, videoconferencia, firma autógrafa y del pagaré, sobre los juicios, si se ha aprobado en juicios, si los jueces lo aceptan. Yo les quiero decir dos cosas nada más. Una, sí lo hemos probado en juicios, ha sido aceptado y hemos llegado hasta el tema donde el juez dicta pues, una cosa que proceda ante el mecanismo. Nosotros no nos encargamos de cobrar, eso hay que aclararlo, no, la tecnología no cobra, no disminuye per se o aumenta algo. La tecnología es un facilitador para que ustedes puedan hacer lo que deseen, pero lo que sí te da es que es mucho más eficiente que el papel. Entonces ya hay juicios en nuestra página, que ahorita al final va a aparecer, pueden buscar y ahí viene bastantes tesis que se han hecho, tesis me refiero a casos, que se han hecho sobre juicios utilizando estas tecnologías y después los pueden tomar como referencia. Esa es una cosa. La otra cosa muy relevante es que los jueces no pueden declararse incompetentes ante la presentación de un instrumento digital como esto. También platicaba, les decía, con una persona que sabe muchísimo de leyes en América Latina y le decía, bueno, ¿y qué pasa si alguien, ser un juez, dice, yo no entiendo tu mecanismo y me declaro incompetente? Eso no se puede hacer. En todos los países que tienen base con el derecho romano o base en el derecho romano, que son todos los países de América Latina, España, Portugal, Italia, y algunos más, funciona de la misma manera. ¿Qué tiene que hacer el juez? Si se declara incompetente o si siente que no puede, tiene que llamar a un perito informático. Su trabajo es juzgar, su trabajo no es aprender tecnología. Por lo tanto,
como pasa en otros casos, por ejemplo, pensemos en un tema como el ADN, ¿no? Que alguien presenta una prueba de ADN ante un juez. El juez no puede decir, es que como yo no sé de ADN, entonces no puedo aceptar tu mecanismo. Eso no lo puede hacer. ¿Qué tiene que hacer? Llamar a un experto para que le explique o para que le ayude a entender cómo funcionan las cosas y le dé los elementos para que pueda tomar una decisión. Eso es exactamente lo mismo que se debe hacer en todos los casos que tengamos juicios en cualquier país de América Latina. Es importantísimo tener un expediente electrónico. Aquí les muestro algunas cosas que probablemente algunos ya han visto, pero en principio lo que quiero comentarles es la relevancia de ese expediente electrónico. Está bien que tengamos el proceso rápido y que ahora sea confiable y que podamos cobrar, pero es muy importante que tengamos el expediente resguardado en nuestro storage, en nuestra información, donde la guardemos, pero que la tengamos por lo menos 10 años, es de una práctica mundial, para cualquier controversia. Si se fijan aquí en este slide que tengo, aquí esta prueba nos está demostrando que una persona se quiso hacer pasar por mí, porque si se fijan, la persona de azul, de la camisa azul, fue quien hizo la selfie y se parece en 1% a mí, ¿no? A lo mejor, como decía alguien, a lo mejor obtuvo una huella digital, hizo trampa de alguna forma, ¿no? Vamos a pensar. Pero va a ser muy difícil que pueda hacer una modificación en todos los elementos de seguridad. Entonces, aquí tenemos, ya lo cachamos con uno, además sabemos desde dónde lo hizo, ¿no? Estaba aquí, bueno, pues en la Ciudad de México. Su firma no se parece a la mía, el 13%. La persona fue filmada mientras estaba firmando, y aquí también nos dice que se parecen 0.2%, o sea, no es. Cuando la persona hizo el videoacuerdo, pues también lo cachamos que no es la misma persona. Esto, el usuario no sabe que vamos a hacer este análisis. Sabe que vamos a acceder a su información y también es un tema relevante, lo sabemos. Y eso se le explica en el aviso de privacidad al inicio por las diferentes leyes en las protecciones de datos. Lo que les avisamos que vamos a tratar esta información, pero obviamente no les vamos a decir a los defraudadores qué es exactamente lo que vamos a hacer, porque bueno, pues obviamente se pueden adelantar o pueden hacer alguna cosa ahí que nos ponga temas de riesgo, ¿no? Del lado izquierdo tienen igual lo que la persona dijo. Yo, Carlos Eduardo Chavarría Gutiérrez, acepto que la información, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se compara en automático contra lo que se esperaba que dijera. No proponemos un proceso 100% automatizado con estas herramientas porque necesitamos tener cierto volumen de transacciones donde estemos tranquilos. Ya tenemos clientes que sí lo han hecho y que dicen, ¿sabes? Yo estoy tranquilo, ya lo probé y se va de forma automática. Sí, los hay, pero no es mi recomendación. Mi recomendación es tener una mesa de dictaminación, una mesa de control o diferentes nombres que tienen en las regiones y que alguna persona que sepa de esto, que de todas maneras ya lo hace, que puedan hacer esta revisión desde la PC, en su back office, y que les toma 3 minutos hacer la validación. Bueno, este slide, más que presumirles, es para decirles que no son los únicos que han tenido situaciones de estas necesidades. Ya hay muchas empresas que lo hacen. Aquí tenemos algunos, hay como 60 aquí, empresas que lo están haciendo de diferentes sectores, principalmente el sector financiero. Y pues les quiero contar, platicando con Patricio, con el equipo, me decían del valor de los casos, ¿no? Aquí les voy a contar algunos casos. El primer caso es de una empresa en México, se llama Credimon. Acá se llama Sofom, es una empresa que no es banco, que da préstamos a empresas. Ellos tienen un cliente que importa productos de China. Ya saben que eso es, hay mucha gente en América Latina que hace eso. Entonces el mexicano tiene su empresa en México, se va a China, compra en China y se lo mandan a México. Entonces, ¿cuál fue la situación? La situación fue que se fue a China, le llegó la cuarentena, necesitaba el dinero para completar la transacción, entonces habló a la Sofom y le dijo, necesito $150,000 para hacer esa transacción y no puedo firmar porque estoy acá.
Y entonces lo firmaron con la firma autógrafa digital, le depositaron y terminaron la transacción. Es caso real. Otro caso de un banco que tiene una casa de bolsa, valores, inversiones. El director general, dueño del banco, se fue a Nueva York porque como ustedes saben, muchos bancos invierten, no tienen el dinero mientras está de noche, lo llevan a otro lado, etc. Entonces, muchos se fondean de otros bancos en Estados Unidos, etc. El caso es que este dueño del banco estaba en Nueva York y llegó la cuarentena y tenían que transferir fondos y tenían que firmar un montón de documentos y no podían hacerlo. Entonces, ya era cliente nuestro para sus clientes y tuvieron que, bueno, nos hablaron y sabes qué, actívame la FAR porque necesito firmar mañana porque si no el banco pues va a dejar de operar, literalmente dejar de operar. Y efectivamente, en una tarde lo pusimos y empezaron a operar de forma inmediata. El siguiente caso es de Nómina, es un banco muy grande, muy grande, inglés, que tenía que hacer una renovación. Se vencían los contratos de 2,000 personas en México. Y pues tenían que hacer la renovación porque no podían tener a la persona sin contrato. Y por otro lado, tampoco podían reunir a las personas, a 2,000 personas, para hacer la firma del nuevo contrato. Entonces, pues nos llamaron y evidentemente pues pudimos ayudarlos para que firmaran a 2,000 personas 2,000 contratos de nómina. Es un banco inglés con color rojito. Afore, AFP, como ya les había dicho antes, en México ya se podían hacer estos retiros. Hoy se están firmando retiros de pensiones en México utilizando este proceso que les conté. En un caso, es una empresa de fondos de Colombia y en el otro es una empresa estadounidense que opera en México. Y entonces una se va por la videoconferencia y otra se va por la videograbación. Pero hacen todo, hacen la validación, prueba de vida, videoconferencia, videograbación y firma autógrafa digital. ¿Por qué? Pues porque como son muy regulados, pues quieren tener este expediente electrónico por si pasa algo, decir a la autoridad, a ver, yo me encargué de que sí fuese la persona que dijo que era, que estaba viva, que estaba de acuerdo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí les conté 2 casos de AFP o Afore. Venta de tarjeta de crédito. Este es un tema sin igual, como les decía, y como vieron, creció muchísimo la venta de tarjeta de crédito por la situación. Pero ¿qué pasaba? Que había personas que ya incluso tenían el crédito preaprobado y los ejecutivos de los bancos, solamente para poder hacer la corrida del costo, la tasa de interés, etcétera, tenía que ir a alguna sucursal porque ahí está la PC suya, donde se firma con login y password, la biometría, etcétera, ahí tiene su cotizador, ya saben, esos ejecutivos que pues, en toda la región es lo mismo, ¿no? Son sus herramientas que solo están disponibles en ciertos lugares. Pues se cerraron las sucursales de los bancos y no podían, a pesar de que ya tenían a los clientes, a pesar de que ya estaban precalificados, no podían ni siquiera imprimir la hoja de la proyección de cuánto iba a costar. Entonces, ¿qué hicimos? Pues habilitamos diferentes mecanismos para que estas personas pudieran tener los formatos en PDF ya requisitados o ya pues cada cosa llenada y se envían a través de nuestra plataforma y terminan ellos la contratación. Hemos firmado este año más de 70,000 transacciones, como la 30-40% de este tipo. Y bueno, pues también es un caso muy interesante. Es una tarjeta de crédito, es una empresa que tiene tarjeta de crédito que además vende tarjeta de crédito para otras empresas. Apoyos gubernamentales. Bueno, pues ahora con esta situación ya había apoyos en México por el cambio de gobierno y se crearon nuevos, pero pues había 2 temas básicamente que había que resolver. El tema de la validación biométrica contra la cédula, o sea, que la persona sí fuese quien dice ser y que se validara esta cédula contra el registro civil. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente una aplicación muy sencilla de todo este proceso largo, donde tomamos esta selfie con prueba de vida y esta validación, y si es quien dice ser, obtiene el recurso.
En este caso no hay firma, no hay videoconferencia, no hay videograbación. Nada. Tenemos un caso también de una financiera en México que presta en los pueblitos, en estas pequeñas ciudades que no tienen acceso a internet y lo hacen de manera offline. Y bueno, por último, de estos casos, es un caso de éxito. Este sí lo podemos decir públicamente porque tenemos el permiso y además ellos hicieron este video que van a ver. Es un video muy cortitito, pero para que vean el impacto que están teniendo estas tecnologías. Entonces, a ver si nos pueden ayudar producción con el video. Muchas gracias. No sé si escuchan el audio. De póliza de forma digital. En este video te explicaremos cómo realizar el proceso de firma autógrafa digital. Tanto el agente como todos los firmantes recibirán un correo de firma autógrafa digital. Para comenzar el proceso tenemos que descargar FAB, la aplicación móvil para realizar la firma autógrafa digital de forma rápida y segura. Haremos clic en el botón de la App Store si usamos iPhone o Bien. ¿Ahí me escucha la producción? Sí. Bueno, pues este es un ejemplo de esta empresa de seguros francesa que está operando en varios países. La región se concentra en México, pero son 7 países, incluyendo el norte de África. Entonces ellos lo sacaron en plena pandemia. Bueno, crecieron sus ventas de manera importante y está siendo pues un elemento que está ayudando muchísimo en esta situación para que, pues, además de poder proteger a sus clientes, también pues no correr a empleados, ¿no? Que es parte del reto que tenemos en este momento. Estos son los casos que he traído para ustedes.
Quisiera, como siempre, escuchar sus preguntas. Es la parte más nutritiva. Ahora fue pues, prácticamente un monólogo, pero me gustaría mucho interactuar con ustedes, escuchar sus preguntas. Pues tú mandas, Buenísimo. Patricio. Carlos, estábamos muy atentos a tu presentación, al video, así que, bueno, muchas gracias, porque hoy día, justamente con lo que estamos viviendo, producto de la pandemia, estamos viendo cómo digitalizamos y sobre todo también cómo tomamos los aspectos de seguridad con nuestros clientes, cómo validamos los procesos que queremos digitalizar, que ese es un punto muy importante. Y mira, y sobre eso se nos fue ya de pantalla, pero quería tomar una pregunta que nos había hecho Noreida, que justo estaba diciendo ahí que estuvo muy bueno el video, donde dice, ¿cómo ves la implantación de estos esquemas en segmentos base de la pirámide que no poseen experiencia crediticia? Yo creo que es muy buena la pregunta, sobre todo que siempre cuando pensamos en los procesos pensamos en nuestro porcentaje, en nuestros clientes que ya tenemos, pero ¿cómo vemos un poquitito más allá? Sí. ¿Sabes desde dónde nos escribe Loreida? ¿Desde qué país? No Bueno, lo sabemos. a ver si en algún momento De República nos Dominicana, dice. República Dominicana, ahí contestó. Muy bien, perfecto. La pregunta mi pregunta para responder va en el sentido de que México es un país pues muy grande, ¿no? Después de Brasil, en la región, somos el segundo país más grande en habitantes y somos un país muy grande, pero muy pobre. La base de la pirámide es muy grande, muy grande. Entonces, desafortunadamente para el país, afortunadamente para nosotros como comunidad, estos mecanismos están siendo muy bien aceptados. Tenemos el caso de una empresa que se llama Finvivir, que hace microcréditos y se descarga, es un modelo un poco una variante de este proceso que les explicaba. Descarga 25 solicitudes de gente que o ya conoce o ya tiene la referencia o ya han hablado con esa persona, etc. Estos son préstamos comunales. ¿Cómo son los préstamos comunales? Rápidamente, son préstamos que se hacen a un grupo de personas y los 4 o 5 son obligados solidarios, que resultan ser los más pagadores. Más que los ricos, son mucho más pagadores las personas que no tienen dinero porque lo consideran una ayuda auténtica. Entonces, esa persona, en este caso, va al pueblito, no hay internet, se les explica y lo único que tienen que hacer es decirle, firme aquí. ¿Cuál es el cambio de paradigma para esta pregunta? Es que no recomiendo que para la base de la pirámide, que no tiene internet o que no está acostumbrada a estas cosas, no se haga totalmente no presencial. Que se haga offline, que se haga con todos los mecanismos digitales para que pueda ser rápido, pero de alguna forma asistida. Puedes poner un kiosquito aquí, por ejemplo, y también tenemos un caso así, con una tableta, hacerte hacia atrás y decir, dele donde dice aquí, dele donde dice allá. O sea, sigue siendo presencial, pero no lo haces por la persona lo hace por sí misma, pero tú lo vas a asistir. Eso funciona de maravilla. Aquí tenemos muchos casos en México, insisto, desafortunadamente, estos créditos son de $20, $30, literalmente, y bueno, pues hay una aceptación muy, muy alta de esto. Perfecto, mira, y Andrea va muy encaminada también con lo que preguntaba Noreida, donde nos dice, ¿qué tan grande puede ser el alcance de la banca empleando estas plataformas no presenciales? ¿En cuánto ha aumentado su implementación? Sobre todo con la experiencia que ustedes tienen en los países donde ya están presentes. Primero, yo creo que el dato principal es cuánto uso de móviles hay en la región, ¿no? Hizo un estudio recientemente Facebook, ya ven que Facebook es un gran proveedor de información ahora, ¿no? Para saber cómo funcionan las cosas, porque es un parámetro para medir, y la región estamos arriba del 60% de uso de plataformas móviles. Eso quiere decir que el 60% de las personas tienen acceso a un dispositivo móvil, tienen un móvil o más. Y que además de eso, cosa importante es que no necesariamente la persona que va a hacer el proceso tiene que ser la dueña del móvil. Siempre, quien sea, estoy seguro, si no tiene la persona un móvil porque la razón que ustedes quieran, seguramente su sobrino, su sobrina,
suplir lo que sea, tienen un móvil para poder hacerlo porque están en Facebook o porque están haciendo. Así igualito, como Facebook puede llegar a todos los lugares donde está llegando, así mismo se puede llegar con estas plataformas de manera no presencial. Digamos que el parámetro para compararnos con lo que se puede es muy sencillo. Vean el alcance a donde llega Facebook, es a donde podemos llegar nosotros. Porque es una tecnología que no requiere nada más que un teléfono móvil. Perfecto. Mira, nos está preguntando Alex, para las AFORES, en las áreas jurídicas, ¿qué opciones hay para continuidad de negocio, evitar suplantación de identidad y agilizar los procesos legales? ¿Nos puede explicar cómo funcionan las AFORES para que también en América Latina puedan hacer una relación? Sí, bueno, los fondos de ahorro para el retiro. Correcto. La AFP en otros países también conocida. La AFP en Chile y otros nombres, ¿no? Prácticamente lo que hace el gobierno es exigir que las personas tengan un ahorro para su retiro, para cuando te quieras retirar, y tienen diferentes edades en las que te puedes retirar, 60 años, 65 años, y bueno, diferentes tipos de leyes. Y también cada país se maneja de manera distinta, pero en general de lo que se trata es que las administradoras de fondos de ahorro para el retiro puedan tomar ese dinero e invertirlo para pagar una tasa de interés, y que, así como el empleado va trabajando y va ahorrando, se le pueda pagar un interés cuando se retire o cuando se jubile, ¿no? Y de diferentes maneras, ya sea se le entrega todo, se le entrega una pensión, hay muchos modelos, ¿no? Bueno, ese es el tema principal. Ahora, con lo que está pasando, se requiere esta persona, ¿no? Dice, no sé, tiene 45 años, perdió el empleo, o está trabajando, pero ya nadie en su casa tiene empleo, necesita dinero extra. La idea es que pueda hacer un retiro parcial de ese fondo para utilizarlo pues de manera emergente, ¿no? Eso es básicamente el punto de lo nuevo. Y bueno, y contestando a lo que me preguntabas, Patricio, y respecto a lo que nos preguntan, las áreas de negocio para continuidad, hay muchos mecanismos. También en México ya se escribieron leyes desde hace mucho tiempo, serán 6 años, quizá más, donde se tiene que hacer una validación biométrica. Ya hoy se hace esa validación biométrica, y lo que se puede obtener es estos mecanismos no presenciales para darle continuidad a los negocios. Es decir, que el pensionado, tradicionalmente, hay un ejecutivo que va y hace entrevistas o lleva una tableta y un lector y todo este tema, ¿no? Ahora, pues, podría no ser viable. Y sobre todo, si la persona es mayor, pues la persona no va a querer recibir a alguien que viene del metro y que no sabes por dónde pasó, ¿no? Las opciones son hacer validaciones biométricas no presenciales, que, como les decía, básicamente hay 2 disponibles, que es facial y dactilar. Con eso puedes cambiar el mecanismo presencial de manera muy natural, y lo hace la persona. Oye, Carlos, mira, hoy día varios países en Latinoamérica, bueno, se están viendo obligados los clientes de varias empresas a utilizar sus canales digitales, donde, mira, dice San que se perdió el audio, pero si quieres puedes actualizar tu navegador y ahí lo más probable es que retome, si no puedes cambiar de navegador. Si no nos escuchan, que por favor nos avisen todos que están en el chat. En Latinoamérica, Chile, Perú, México, desde hace bastante tiempo, ya aprobaron el término de poder retirar parte de lo que tú tienes ahorrado para la vejez. Y hay procesos digitalizados, tú lo puedes hacer vía internet, vía tu smartphone, pero seguimos viendo, por lo menos aquí en Chile y en Perú, que son las realidades más cercanas, filas y filas en las sucursales, en distintas empresas para poder hacer estos procesos. ¿Cuánto demora hacer este proceso? ¿Cuánto demora incorporar esta tecnología? Y sobre todo, ¿cómo lo podríamos hacer para garantizar? Porque ahí vi una pregunta también que estaban haciendo, ¿cómo lo podemos hacer justamente con los grupos que quizás no están tan digitalizados, pero que incorporemos en estos procesos para no tener esas filas de 100, de 150? Hoy día las noticias mostraban aquí en Chile sucursales con 200 personas que querían hacer el trámite para retirar su 10%. ¿Cómo lo hacemos? Porque lo más probable es que en 5, en 6 meses más venga un volcamiento a utilizar las bancas digitales, pero ¿cómo logramos que las soluciones que tenemos hoy día sean de verdad eficientes y seguras, con la experiencia que tienen ustedes? Sí, pues yo creo que hay 2 partes fundamentales
de esto. Una parte es que empiecen a utilizar más modelos cloud, ¿no? Ya sabemos que cloud es un tema que existe desde hace muchos años, hemos hablado, eventos de cloud, ¿no? Sin embargo, el sector financiero tradicional, digamos, incluso en México, ha estado muy renuente a los temas de cloud. En este momento, el nombre del juego, bueno, hay dos, ¿no? Pero uno es ese. El nombre del juego es cloud. ¿Por qué cloud? Porque con cloud podemos estar operando en 2 semanas. Además de eso, imagínense todo el despliegue para hacer cosas on-premises. Yo sé que a las gerencias de tecnología les gusta mucho tener control y les gusta mucho que sea on-premises e incluso había leyes que prohibían hacerlo fuera de on-premises, ¿no? De tu infraestructura. Entonces, una de las cosas importantísimas es ya pensar que el cloud es un hecho. No nos vamos a reunir con nuestros clientes, aunque estén aquí en BBVA, que no estoy viendo el edificio, no nos vamos a ir porque ambas partes tenemos miedo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción? Uno es cloud. La otra opción es modelos offline para dispositivos móviles de gama media. ¿Por qué digo de gama media? Porque prácticamente ya no hay gama baja. Un modelo de gama media es un modelo que se vende en Amazon y que cuesta $50. Entonces, hay que buscar la forma con estas tecnologías como las nuestras en las que se puedan hacer implementaciones para teléfonos de gama media y, por supuesto, de ahí hacia arriba, ¿no? Los Android, los Huawei, que tenemos casos muy interesantes en América Latina porque unas cosas que tenemos con un socio en Estados Unidos no podían probar con Huawei y resulta que nuestros clientes tenían puro Huawei y puro Android, ¿no? Entonces, esa es la otra parte que es muy importante. Hay que hacer pruebas, muchas pruebas, miles de pruebas. Yo sé que es difícil, pero si garantizamos que funciona en los dispositivos de los usuarios, podemos llegar a todos lados e incluso, insisto, en lugares donde no hay ni siquiera internet. Perfecto. Mira, Juliana te quiere hacer 3 preguntas en una. ¿Por qué proponen firma autógrafa? Aparte de ayudar a la firma digital de la NOM 151, ¿utilizan algún otro factor de autenticación? Y la tercera, ¿ustedes son el prestador de servicios de certificados que utilizan para la NOM 151? Ok, está bien. De hecho, supongo que debe ser alguna opción más de las que existen en el mercado y qué bueno que me preguntan esto porque me encanta. ¿Por qué proponemos la firma autógrafa? Porque con la firma autógrafa digital, el repudio se vuelve cero. Y nos aseguramos que la persona es quien dice ser. ¿Cuál es el problema con las firmas electrónicas avanzadas o firmas digitales, como está en la región? Que alguien más puede firmar a tu nombre. Y por ley, tú eres responsable. En México, todas nuestras firmas electrónicas avanzadas las tienen los contadores, porque se utiliza para el pago de impuestos, etc. Entonces, no sabes si la persona es quien de verdad debería de ser. Y cuando le quieres cobrar, dice, perdón, pero yo no me enteré, yo no sabía. Tenemos un caso muy importante que firmaban con ese mecanismo, cambiaron a firma autógrafa digital y se dieron cuenta de que el contador pedía préstamos a nombre del dueño y el dueño no se enteraba. Eso es delicadísimo, ¿no? ¿Por qué proponemos esto? Porque es delicadísimo, y más en estos momentos. Número 2, el factor de autenticación, claro. Nosotros utilizamos un doble factor de autenticación, que es un token por SMS, para que solamente la persona pueda acceder a ese proceso, a ese documento. Y tercero, certificados nosotros en la NOM 151, no lo vamos a hacer tampoco. Y en la región tampoco lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no debemos ser jueces y partes. Eso también hay que tener mucho cuidado. Utilicen plataformas donde alguien más sea el juez, alguien más haga el resguardo de estas constancias de conservación. Perfecto. Para que si haya una situación, pues se pueda hacer una solución con un juez y se presenta este mecanismo como un tercero y no tú mismo. Correcto. Mira, Andrea nos está preguntando cómo evaluar la disposición de la industria financiera a aprobar e implementar estos servicios. ¿Las pymes están más abiertas a aprobar estas plataformas? ¿Cómo ves a las Afores, a la AFP, a los bancos, a las compañías de seguro? Sobre todo que hoy día están teniendo problemas para las tomas de créditos, hipotecarios, consumos, lo que sea. ¿Cómo los ves? Miren, desesperados.
O sea, nosotros recibimos como 15 empresas cada semana, que necesita ayuda con estos temas. ¿Cuál es la situación que pone un poco en peligro el avance? Hay dos partes que son como los que más es más problemático. Uno son los abogados. Y yo, de verdad, los respeto y me hubiera gustado ser abogado, pero a veces el change management es muy difícil con los abogados, ¿no? Entonces, hay que explicar, hay que hacer un recorrido, enseñarles el proceso, enseñar los sustentos legales, etcétera, 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 para que puedan hacer una adopción, un cambio con esto, ¿no? Y por otro lado, hay un pensamiento de que esto es muy caro, de que esas tecnologías son muy caras. También con estos modelos cloud bajan muchísimo los costos. ¿Por qué? Pues por el tema de economía de escala, ¿no? Eso es evidente. Entonces, yo les puedo decir que puede una transacción costar desde $2, $3, ¿no? Y antes se creía o se sentía, o quizá en la actualidad, como que solamente el banco más grande, el Banco de Chile, podría comprar esa tecnología, ¿no? No. Ya está disponible, nada más. Pues son estos temas que hay que abordar para este change management y que se puedan hacer las cosas realidad. Sí están desesperados, sí lo quieren hacer, pero de pronto pues se encuentran estos temas y bueno, pues hay que estar con ellos dando consultoría. Tenemos abogados internacionales para que ayuden porque en realidad la decisión puede ser que comercial le gusta mucho, ¿no? Así es. Pero, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar, yo voy a decir que sí, si el abogado no lo permite. Entonces tenemos que hacer workshops así en línea y todo con los abogados para explicar el mecanismo, la ley, debates, y ya que están blindados, que se sienten tranquilos, poder operar. Correcto. Mira, con respecto a ese tema, tú hablaste en un principio del regulador, de los distintos países para que se acercaran, pero va en relación a lo que nos dice Ángela. ¿En algún país se ha logrado que el regulador del sistema haya acogido esta tecnología de validación no presencial? Sí. Colombia, Argentina. De hecho, en Argentina es una empresa de tarjeta de crédito muy grande y hace la validación y la venta. En Chile tenemos un caso muy avanzado, en Brasil sin ningún problema. En Bolivia de hecho hacemos un enrolamiento biométrico no presencial. Eso está muy alocado. En Perú también. Y me parece que también para... ¿Y cómo han mejorado estos procesos? Con ya la implementación de un sistema de validación como la que tienen ustedes, o independiente de ustedes, ¿cómo han mejorado los procesos hoy día en esos bancos? No, digamos que ha sido un cambio de paradigma. En algunos casos, estoy pensando en una aseguradora internacional con presencia en estos países que pues simplemente dejó de operar. O sea, lo que te quiero decir es, no es que no hubo una evolución en el proceso. En algunos casos sí, porque ya estaban avanzados, pero han sido forzados, Patricio. O sea, están en una situación donde o lo hacen o no continúan operando. O sea, ha habido llamadas que yo he tenido con algunos CIOs que me dicen, a ver, tengo parada la venta. A ver, tengo parado el negocio. Necesito una solución para hoy, ¿no? Entonces ya no es como que evoluciona el proceso. Sí, algunos que eran visionarios ya lo habían hecho, ya lo habían adoptado, ya lo habían empezado a hacer, ¿no? Pero la verdad es que la mayoría de la industria financiera, seguro, etcétera, había sido tradicional. Esa es la verdad. Y ahorita, o sea, no es como paso uno, hicimos el diagrama y lo mejoramos y salimos a una prueba de concepto. No. O sea, ha habido casos que literalmente de un día para otro se han tenido que subir a este tipo de procesos digitales y han tenido que aprender en el camino y tenemos a los call centers llamadas y llamadas de, a ver, pasa esto, ¿por qué? Pues porque tenían que, es como los hospitales, ¿no? Si me preguntas, la verdad es que no creo que haya habido un hospital en el planeta que haya ido mejorando sus procesos para atender COVID. Es exactamente lo mismo. O sea, fue de un día para otro y agarraron lo que había y, bueno, sí, se hacen modificaciones o le cortas y le pegas, pero muchos de ellos utilizan la plataforma así, sin modificaciones incluso. Como el caso del comercial que vimos, así de uso. Es que claro, es que yo creo que todos los bancos, todas las compañías de seguro, la industria en general, estaban en una zona de confort. Y todos tenían sus trabajos de proceso de transformación
y lo hemos conversado en varios webinars, a 1, 2 años plazo, y hoy día todo eso lo tienen que empezar a armar en un par de meses. ¿Cómo lo hago? ¿A quién recurro? Yo no tengo la experiencia como banco, entonces yo creo que empresas como ustedes son importantes en América Latina para que nos ayuden a mejorar esta digitalización con siempre aspectos de seguridad, para que no ocurra lo que tú comentaste en Brasil, donde se transformó en un proceso donde la gente hacía más fraude, bueno, esta la ley, esto es el fraude, más fraude que soporte para la gente que más necesitaba esos créditos para las casas. Yo creo que eso es lo importante. Mira, aquí está Juan Pablo, nos está preguntando, en Chile BCI lo intentó con Tebank, y los SLA eran los mismos, costos más bajos, pero las ventas no eran altas. El ahorro de sus costos no lo traspasan a sus productos, por lo tanto, no es atractivo para el usuario final. Buena pregunta, o sea, buena reflexión, más que pregunta, Juan Pablo. Me encanta, me encanta. De hecho, en México hubo un caso hace como 6 meses donde el presidente decía que las comisiones se tenían que bajar, porque era muy caro. De hecho, en América Latina es más caro que en Estados Unidos. Sí. Todas las comisiones, todas las partes, todos los servicios financieros son más caros que en Estados Unidos. Yo la verdad es que estoy convencido de que el uso de estas plataformas no solamente agilizan y puedes vender, sino que además bajan el fraude, ¿no? Tengo un dato de un banco muy grande en México, muy grande, que le ahorramos $20 millones en 6 meses por fraude por robo de identidad. Por supuesto, no sé si bajó la tasa de interés en las comisiones, pero lo que sí puedo asegurar, o sea, lo que sí puedo decir es, en algún segmento del estado de resultados del banco, en algún lado, estas tecnologías inciden de manera positiva. Entonces, yo creo que la reflexión es completamente válida y no es un tema solamente pues de que nosotros como usuarios de la banca, porque yo también lo soy, tengamos estas inquietudes, sino también yo creo que la industria en general puede ver esto como una inversión, no como un gasto. Si tienes un nivel de fraude de ese tamaño y con esas plataformas lo vas a disminuir dramáticamente, bueno, pues en algún lugar eso se puede ver reflejado. Así es. Y mira, Carlos, para ya ir cerrando, vamos a hacer 2 preguntas en una, donde está Esteban preguntándonos cuál es el mayor reto, cuál es el reto más grande que enfrenta hoy día la firma digital. Y Diego nos pregunta cómo vender un proyecto de este estilo. Me gustaron las 2 preguntas. ¿Cómo le respondemos a Esteban y a Diego? Está bien. El primer reto y el más grande es el entendimiento de la plataforma. Hemos tenido casos donde en la charla les platican cómo funciona y dicen, no, es que no lo puedo comprender, no lo puedo ver. Es difícil con palabras explicar una plataforma como esta, es difícil, la verdad es que es un tema abstracto. Ese es el reto. El reto es cómo funciona, cómo lo utilizo, en qué casos de negocio lo voy a utilizar, donde me represente un mayor beneficio. Esta firma autógrafa tiene que ser usada en los puntos de dolor más fuertes que tenga la institución financiera. Y asimismo, te contesto la otra pregunta, que es, ¿cómo se vende un proyecto de estos? De esta manera. Los casos más grandes que tenemos han partido de una prueba de concepto. Por ejemplo, un banco muy grande en el mundo tiene que firmar cartas de instrucción de inversiones del cuate, antes de la pandemia, del cuate que estaba en el yate en las islas griegas y que no iba a volar a México para firmar una carta de instrucción. El tamaño de la operación era muy grande, la inversión era muy baja y la persona estaba dispuesta a utilizar una tecnología como estas, donde además ya se conocía el banco, el ejecutivo y el usuario. Entonces, digamos que el riesgo era bastante bajo porque ya se conocían, ya había, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el reto y cómo se vende? El reto es que realmente se utilice donde más hace sentido. Hay muchos casos de uso, muchísimos. Hay que elegir dónde te genera mayor valor y de ahí hacia abajo.
Y de esa misma manera es como se puede vender un proyecto de estos de manera... Carlos, y ya para ir haciendo una reflexión de esta charla, porque no, podríamos estar conversando mucho de este tema, y da para muchos temas. De hecho, me gustaría que en algún momento quizás lo que hablaste al final lo pudiéramos conversar de en qué proyectos lo podríamos utilizar, donde ya nos muestres en un crédito consumo, en un hipotecario, en una toma un seguro, cómo se podría hacer. Yo creo que eso sería muy interesante para todo el público. Y haciendo una reflexión, porque tu charla era la nueva era del sector financiero post-COVID, que en definitiva no sabemos cuándo es ese post-COVID, puede ser en 6 meses, en un año más, vamos a depender de una vacuna para decir comienza el post-COVID. No lo tenemos muy claro hoy día. Yo creo que nos estamos viendo enfrentados a una pandemia que nunca la pensamos en nuestras vidas, sobre todo cuando estábamos en México presentando, o en Ecuador o el año pasado. Entonces yo creo que un poco la idea es empezar a que nos podamos reflexionar cómo viene el camino de aquí en adelante, cuál es el camino que tienen que tomar las financieras, cuál es el camino que tienen que tomar las empresas en general, para no perder a los clientes, para atraer a los clientes, para entregarles seguridad. Por ejemplo, cuando estemos entregando un crédito, el 10%, el 15%, el 20% o lo que sea. ¿Cuál es ese camino aquí hacia el post-COVID? ¿Cómo lo ves, Carlos? Pues mira, yo la verdad es que más allá de si hay una vacuna o una cura, la verdad es que no sabemos. Yo escuché tristemente que un país había encontrado había desarrollado una vacuna y no la sacaba al público porque estaban en procesos administrativos. ¿Cuáles eran esos procesos administrativos? Era realmente que le otorgaran la patente, ¿no? Entonces, imagínate si nosotros estamos dependiendo de temas como, que son 18 meses, una patente te toma 18 meses al menos. Entonces, que es triste porque este país no libera esta vacuna porque quiere proteger sus intereses económicos. ¿Por qué digo esto? Porque pienso que más allá de si existe o no existe, o existirá pronto una vacuna o cambiará esto, yo creo que en definitiva tenemos que pensar en que no vamos a regresar a donde estábamos. Yo creo que tenemos que desarrollar, fortalecer y crear estos nuevos mecanismos no presenciales, utilizar la tecnología disponible, hablar de biometría o multibiometría, es el nombre de la seguridad en este caso, recurrir a nuestras instituciones. Insisto, todos los países tienen buenas instituciones, tienen buenas bases biométricas que se pueden utilizar. Entonces, creo que no debemos estar esperando a que abran, voy a utilizar la analogía, a ti que te gusta el fútbol, Patricio, no estar esperando a que abran el estadio Azteca o el estadio, el que sea, para regresar a ver un partido de fútbol. Creo que tenemos que empezar a pensar cómo vamos a disfrutar de ver un partido de fútbol con nuestros amigos de una manera digital, y a lo mejor poder estar un dispositivo que cambie la sensación que puedas oler, no sé. A lo que voy es que tenemos que pensar en cómo vamos a reaccionar y no estar pensando en que ya van a abrir las sucursales. Es definitivo. Si sucede, qué bueno, pero no podemos pensar de esa manera. Esto va a seguir así y tenemos que adaptarnos. Y ya están las plataformas disponibles. Así es, Carlos. Y producto de la globalización, no sabemos si viene después otra pandemia. Hoy día todo es una incertidumbre, que yo creo que tenemos que tomar las buenas lecciones, las buenas prácticas de esto. Todo lo malo tiene muchas cosas negativas, muchas cosas malas que nos han afectado a los distintos pueblos de Latinoamérica y de todo el mundo, pero tenemos que aprender como a unirnos, tenemos que aprender a trabajar en conjunto y sobre todo a tener plataformas que nos permiten y que nos permitan hacer las cosas más fáciles y de mejor manera en pos de nuestros clientes, que yo creo que son lo más importante. Así que, Carlos, agradecerte la presentación, muy buena conversación tuvimos hoy día. Con Carlos, cada vez que nos juntamos a conversar, ya sea en un digital o donde sea, podemos estar 1 o 2 horas conversando. Es un problema que tenemos, así que... Si seguimos con las preguntas, pueden ser más horas, ¿no? Y está buenísimo, pero lo vamos partiendo en las sesiones que tú desees y yo encantado de participar contigo, con tu equipo. La verdad es que hacen un fenomenal trabajo.
Cuando gustes, cuenta con Buenísimo. nosotros. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias al equipo, que sé que está por ahí Yuri, también Valeria del equipo de FAT. Agradecerles el estar con nosotros hoy día en esta charla y sobre todo agradecerles también a todos los que estuvieron en esta jornada. Muchas gracias por seguirnos en los webinars. Recuerden que nos vemos este jueves porque tenemos un Demo Day con FinTech de la región para que también puedan ver qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las plataformas hoy día disruptivas que son de acá, de América Latina. Así que muchas gracias, Carlos, nuevamente, muchas gracias al equipo de FAT y gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima jornada. Que estén muy bien. Chao, chao. Bye.